la segunda parte de sistemas discretos, caracterización de sistemas discretos. Y vamos a ver unos ejemplos. Un ejemplo. El resto háganlo ustedes. Esto está en el PPT que está subido. Cuando me refiero a propiedades, me refiero a estas tres. Linealidad. Invarianza. El tiempo y causalidad. Estos son. Bueno, entonces vamos a hacer la resolución. El ejemplo 1. Y yo lo voy a poner acá y lo vamos a ver analizando desde acá. El ejemplo 1 es este. Hay una señal que es x de n que ingresa a un sistema que transforma a la señal de esta manera. T de xn es igual a x de menos n. Aquí está puesto. Si tengo dos señales, y 1, que sería transformada de x1 de n igual a x1 de menos n, y 2 de n transformada de x2 de menos n. Cuando decimos la t de transformación, esta actúa sobre n, ¿no? Sobre n. Bueno, entonces la primera es la linealidad. Para eso tomamos una suma ponderada de dos señales de entrada, A por x1 más B por x2, donde A y B son constantes. Entonces, aplicando las propiedades de linealidad de la transformación de una suma es la suma de las transformadas. Y cuando hay un factor constante por medio, te sale fuera de la operación transformación. Entonces queda A por T de x1 más B por T de x2. Pero T de x1, por definición, acá está x de menos n. Entonces acá reemplazo y va a quedar A por x1 de menos n más B por x2 de menos n. Y esto es lo que tengo acá, y este sería el primer I1. Entonces sería A por I1 más B por I2. Es decir que se cumple que si tenemos una entrada que es una combinación lineal de entradas con factores constantes, a la salida vamos a tener la misma combinación lineal, pero de las salidas. Por lo tanto, esta transformación es lineal. Ahora veamos el tema de la invarianza del tiempo. Por un lado, cuando aplicamos la transformación t de xn,
¿qué es lo que hace la transformación? Transforma a n en menos n. O sea, t de x1, por ejemplo, de n, lo transforma en menos n. O sea que al n le cambia el signo. Entonces acá, la transformación de x de n menos n va a quedar menos n menos n. ¿Está bien? Al n le cambia el signo. Pero cuando queremos obtener la salida i de n menos n, fíjense que i de n menos n es x con un signo menos de todo lo que tiene adentro. O sea, se cambia el signo a todo lo que tiene adentro. Entonces acá va a ser menos, entre paréntesis, n menos n. Aplicando propiedad distributiva me queda esto, y esto no es lo mismo que lo de arriba. Por lo tanto, el sistema no es invariante con el tiempo. Y la causalidad. Si yo tomo un n, en la causalidad basta con dar un ejemplo, un contraejemplo, para probar que no se cumple, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo n de menos 4, entonces i de menos 4 va a ser x de menos 4, es decir, x de 4. Es decir, que para un tiempo menos 4, voy a depender de la entrada de un tiempo posterior. Es decir, x de menos 4 es un tiempo anterior. Y por lo tanto, para n igual a menos 4, voy a requerir, o va a depender de una entrada futura. Por lo tanto, no es causal. Bueno. Lo que vamos, ese era un ejemplo que sencillo, ustedes van a hacer otros en el trabajo práctico. Lo que vamos a ver ahora, entramos en el tema de esta clase, que es la caracterización en el dominio de la frecuencia. Bueno, esta caracterización, tenemos un sistema que está representado por el recuadro, tenemos una entrada y una salida. La idea es, si nosotros pudiésemos encontrar una entrada tal que no cambie, no sufra cambios al pasar por el sistema y se conserve a la salida, esto nos permitiría encontrar la característica en frecuencia del sistema. Y en general existen este tipo de eigenvectores o eigenfunciones que se les llama, que es una exponencial compleja. Veamos esto con un poco más de detalle. Supongamos que la entrada es e a la j w por n. Entonces, la salida la puedo obtener como una convolución. Esto que está acá en esta sumatoria es la convolución de los vectores característicos del sistema con la entrada. Por eso acá está k y acá está menos k. Y sumado sobre k. Esta es la convolución de h, que es el vector característico del sistema, por la entrada. Y acá está desplazada en unidades. Esta es una convolución porque está dada vuelta respecto del eje vertical y desplazada. Bueno, si yo acá hago propiedad distributiva en exponencial, la puedo escribir como e a la jwn por e a la menos jwk. ¿Está bien? Aplico propiedad distributiva acá. Y como esta es una suma sobre k, fíjense, esta primera parte de la exponencial e a la jwn no tiene k, a los fines de la suma es constante, porque no tiene k en ninguna parte, así que lo puedo sacar afuera. Y entonces me queda de la forma e a la jwn multiplicado por algo.
Y este algo es lo que yo le llamo H de omega. Esta sería la respuesta característica del sistema. Es decir, que si a cualquier sistema, a un sistema, le ponemos a la entrada una exponencial compleja, a la salida nos va a responder con la misma exponencial compleja multiplicado por la respuesta en frecuencia del sistema. Veamos ahora un ejemplo. Profe, Sí, eso sería como una función transferencia del sistema. es la respuesta en frecuencia del sistema. Así como el sistema en el dominio del tiempo estaba caracterizado por los H, esto, ¿está bien? En el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia está caracterizado por este H mayúscula, que es la respuesta en frecuencia. Bien, sí, sí. Damos un ejemplo. La clase pasada habíamos visto el filtro de promedios móviles de orden 5. Entonces ahora continuamos con ese ejemplo. ¿Cuál es la respuesta en frecuencia del sistema bueno, directamente el fondo? Filtro de promedios móviles de orden 5. Creo que era ese que habíamos visto. Bueno, el filtro de promedios móviles de orden 5 que habíamos visto en la clase pasada era este. Es decir, habíamos dicho que el HDN valía un quinto entre 0 y 4. Fíjense que tiene 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y el resto es 0. Entonces, ahora, cuando calculemos la respuesta en frecuencia, es simplemente estos mismos coeficientes multiplicados por E elevado a la J, K. ¿Está bien? Entonces, y esta K se suma sobre los valores para los cuales está definido el H, el vector H. Entonces, si este H o este HDN va desde 0 hasta 4, entonces acá va a haber solamente 4 términos, como lo dice acá abajo. Desde 0 hasta 4, 5 términos, es un quinto por E a la menos JWK. Y eso, si ustedes expanden esta sumatoria, este primer término es para K igual a 0, el segundo para K igual a 1, etc. El último es para K igual a 4. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, entonces ahora lo vamos a hacer. Este es un filtro de M igual a 5. Entonces, N5 le pongamos. Un arreglo de longitud M. Ahí. Lo pongamos de tipo flotante. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que definir el H5. Bueno, habíamos utilizado la función once, ¿verdad? Esto es muy sencillo porque es todos 1 y ahora lo tengo que dividir en n. Bueno, ¿qué más? A ver, perdón, yo acá no cargué los paquetes arriba. Y tengo que cargar la clase pasada. A ver, ¿cuál era la clase pasada?
clase esta. Tenemos que cargar. Ah, no, esta es la que estamos haciendo ahora, es la anterior. Esta. Esto. Vamos a cargar la respuesta en frecuencia de los filtros. Entonces lo vamos a poner aquí abajo. Y además le vamos a agregar las respuestas. Estas eran respuestas temporales. Le vamos a agregar las respuestas en frecuencia. Bueno, ahí está. Entonces, ahí ya está, hasta ahí he definido el filtro, el N del filtro y el W del filtro. Entonces yo ahora voy a definir el W. Que va a ser un arreglo que vaya desde menos pi hasta pi con un paso chiquitito. Bueno, y el H, primero lo voy a escribir así como dice acá, voy a calcularlo así como dice acá y después vamos a usar la función que calcula automáticamente la respuesta en frecuencia y técnicamente nos tiene que dar lo mismo. Bueno, entonces esto es la suma. Es la suma del exponencial. Punto exponencial. Y aquí, ¿qué voy a poner? Menos 1j por el W y por K. ¿Está bien? Y acá tengo que ponerle for K in NP en un arreglo de longitud M sobre N. ¿Está bien? Porque este es sobre 5. Bueno. Hagamos ahora un dibujito. Pongamos 8, 4. Bueno. Vamos a hacer un gráfico semilogarítmico. ¿Hemos visto? Ah, bueno. Primero vamos a hacer un gráfico lineal. O después, no, primero vamos a hacer el semilogarítmico, para que vean cómo queda. Este se usa mucho. Semilog, ¿qué sería acá? El vertical. Semilog I. En el eje Y tengo escala logarítmica. Bueno, entonces acá, ¿qué tengo que dibujar? W y el módulo de H. ¿Está bien? Vamos a dibujar en color, qué sé yo, negro. Y, a ver, habíamos puesto algo de lo que vi en la clase pasada. A ver, ¿dónde está? Parte 1. Creo que habíamos hecho eso o no. No, porque no lo habíamos visto acá. Claro. Bueno, no importa. Punto. X, en el eje X. Bueno, si yo quiero, lo vamos a poner así. Si yo quiero que me aparezca la letra pi, aquí lo vamos a poner menos
pi, 0 y pi. Y si quiero que ponga, que me aparezca la LED, el símbolo de pi, hay que, yo lo voy a copiar acá, usar esto. Fíjense, el R es, para que lo haga como letra, y el signo P, entre signo pesos hay que poner, y entre comillas, signo pesos, menos pi acá, ¿no? Bueno, y el tamaño de letra. ¿Eso es por el código LaTeX? ¿Que se lo pone así? Sí, ya lo vas a ver. Y aquí en el eje X, que vamos a ponerlo en etiqueta, es W. Y vamos a usar este mismo, bueno, un poquitito más grande. 18. Y bueno, vamos a copiar esto y poner etiqueta en el eje Y. Etiqueta en el eje Y. Entonces acá vamos a poner módulo de H. ¿Qué más? Bueno, vamos a ponerle una grilla y nada más. Ahí está. Fíjense, esta es la forma. A veces ustedes también van a ver en los libros que este gráfico se hace entre 0 y 2pi, ¿no? O menos pi es lo mismo, exactamente, porque esto se continúa, a partir de acá sigue esto. Esto se replica acá. Bueno, ahora, lo que vamos a hacer es calcular la respuesta en frecuencia, le voy a llamar H1, pero usando la función. Esta. Es un filtro FIR, porque tiene respuesta finita al impulso, eso ya lo dijimos en la clase pasada. Entonces aquí, esta es una función que hay que poner, a ver. Acá. Era lo que había. Respuesta en frecuencia, un filtro FIR. Entonces necesitamos W y los coeficientes característicos H del filtro. Muy bien. Entonces, vamos a poner acá W. ¿Cómo le llamamos a esto? H5. H5. Bueno, veamos qué forma tiene esto. H1. Bueno, tiene 3 columnas, porque la primera es la frecuencia, la segunda es la amplitud, el módulo, y la tercera es la fase. Todas 3. Entonces, veamos. Copio esto. Y lo que vamos a hacer es, entonces, modificarlo acá. Vamos a hacer un gráfico lineal nomás, para que lo veamos. Plot. Vamos a ponerle un colorcito, que es el amarillo, pero que tenga una línea gruesa. De, qué sé yo, tamaño 3 unidades. Y ahora también voy a poner a graficar la respuesta en frecuencia usada por la función que hemos desarrollado en la cátedra. Entonces, esto hay que poner, entonces, como ya tiene todo incorporado, H1, entonces, hemos dicho, toda la fila, la columna
Se fue para el otro lado. Bueno, entonces hemos dicho, toda la fila, pero de la primera columna es la frecuencia, y la segunda es lo mismo, pero para la primera columna. Ahí está. Y bueno, esto le vamos a poner otro color. Y ya no le vamos a poner que sea ancho, para que se note. Perdón. Ahí está. Bueno, esto, las marcas en el eje X que sean las mismas. Bueno, acá le vamos a poner una leyenda entonces. Acá, una etiqueta. Esto va a ser H de W. Y a este otro le vamos a poner H1 de W. Donde ya saben quiénes son H y H1. Ya no hace falta poner esto. Entonces acá ponemos leyenda. Bueno, fíjense que los dos gráficos coinciden, ¿no? Si ustedes le cambian el orden al filtro, acá van a tener más lóbulos y acá también más lóbulos secundarios. Y si quisieran hacer una gráfica de la fase, hacen lo mismo. Solo que acá, en vez de ABS, hay que poner ángulo. Y para que nos dé en grados, hay que multiplicarlo por 180 sobre pi. Entonces hay que pasarlo a grados. Y entonces acá va a ser 2, que es la segunda columna, también por 180 sobre pi, para que aparezca en grados. Si no, da en radianes, ¿está bien? Entonces, esto es... bueno, en realidad es módulo. Abs de HW. Abs de H. Ahí está. Y va a ser Abs de H1. Bueno, y acá vamos a poner ángulo de H, o si no le pongo directamente aquí. Argumento del ángulo de H1. Bueno, y ahí está. Ahí los dos resultados también. Bueno, ahora para el caso de los filtros recursivos, de los sistemas recursivos, ¿se acuerdan cuáles eran los sistemas recursivos? Lo dijimos en la clase pasada. Chicos, van a tener que estudiar un poco más, ¿eh? No le están dedicando tiempo. Los sistemas recursivos son aquellos en los cuales, además de la salida actual, existen salidas anteriores. Entonces vamos a hacer un ejemplo. A ver. Ejemplo 4. Ejemplo 2. No, entonces este es ejemplo 3. Ejemplo 3. Bueno. Se encuentra
Acá le pongo I de N igual a, no, perdón, menos 0,5 por I de N menos 1. Ahí está, por eso se dice que es un sistema recursivo, porque además de la salida actual, está el sistema dependiendo de una salida anterior. X de N. Bueno, entonces, veamos el caso de acá. ¿Cómo se función para obtener respuesta de frecuencia del filtro I? Entonces, el filtro I tenía W y los coeficientes C y D. Muy bien. Entonces, W ya está definido aquí arriba. Aquí definimos W. Y los coeficientes C y D son este C, los coeficientes de las entradas, y D, los coeficientes de la salida. Entonces, C, acuérdense que C y D tienen que tener la misma longitud, eso lo dijimos en la clase pasada. Entonces, el C son las entradas son estas. Entonces tengo 1, lo escribo después. Primero escribo el D. Porque en este caso el D es más largo. Entonces, el D es 1, el coeficiente de I de N está multiplicado por un 1 adelante. Entonces, 1, coma. Y el segundo, acuérdense que dijimos, las salidas tienen que estar en el primer miembro, las entradas en el segundo. Y así los coeficientes van a estar dados por sus respectivos factores. Entonces, en este caso va a ser menos 0,5. Entonces, las entradas van a ser 1 y nada más. Pero como tiene que tener la misma longitud, pongo 0. Completo con 0. Bueno, listo. Entonces, el H del filtro IR va a ser, la respuesta, IR. Entonces, esto es W, C y D. Ahí está. Bueno. Entonces, ahora vamos a hacer la figura. Bueno, acá vamos a cambiar. Este es 0 y es módulo. Perdón, sí, este de abajo. Y este ya no lo necesitamos. ¿Qué más? Esto de las marcas en el eje X está bien. La etiqueta del eje X está bien. Esta es la etiqueta de lo que estamos dibujando. Que tenga una grilla y nada más. A ver. Ese es el gráfico que tenemos que encontrar. Muy bien. Y si quisiéramos la respuesta en frecuencia, lo copio y le cambio acá. Entonces, en vez de 1 le pongo 2 y lo tengo que multiplicar por 180 sobre pi. Entonces, está.
¿qué más? ¿No? Y esta es la forma que tiene, el ángulo varía entre menos 30 y 30. Bueno. Bueno, eso es lo que yo quería comentar, chicos. La clase hoy va a ser corta. Yo, a ver, dejo de compartir. Estoy enfermo de la garganta, así que en estos días no voy a ir a la facultad. Si ustedes tienen dudas, por favor me la hacen llegar por correo. ¿Está? Perfecto, profe. Bueno, ya les voy a contestar a lo que me han hecho